Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. Hace unas semanas participé en una conversación radiofónica en una emisora mexicana, la emisora Ibero 90.9 FM, en un programa sobre salud que se llama Chill Pill, que conduce Leonor García. El tema fueron las noticias falsas sobre salud y algunas ideas de cómo reconocer la charlatanería médica, cuando aquello que nos están comentando, ofreciendo, etcétera, no tiene visos de ser real y probablemente sea un embuste. Lo que ocurre es que estas conversaciones que a mí me interesa y me encanta tener, lo saben ustedes, pues generalmente se quedan en el ámbito de los espectadores o del público, pues, del medio en cuestión. Entonces he decidido compartirlo aquí en el canal para darle un poco de mayor difusión, dejando claro que es radio. Vamos a tener algo de ilustración muy leve a lo largo de la conversación, pero dejando claro que lo que estamos escuchando pues es una emisión de radio. Así que pues vamos allá. Y estamos de vuelta aquí en Chill Pill por Ibero 99 y pues vamos a estar platicando de esto que les comentaba, pues cómo identificar de pronto las charlatanerías en salud, cómo tener este pensamiento crítico ante lo que escuchamos relacionado en materia de ciencia y salud. Y para platicar de ello, me da muchísimo gusto presentar a Mauricio Schwartz. Él es escritor y periodista mexicano dedicado a la divulgación de la ciencia y pensamiento crítico, entre otros contenidos. Tiene canales de YouTube como El Rey va desnudo y Cosas que sabemos, cada uno con varios miles de suscriptores. Y pues en su trayectoria ha colaborado con diversos medios de comunicación, siempre en esta línea de periodismo científico, pensamiento crítico, divulgación de la ciencia. Mauricio, bienvenido a Chill Pill, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por invitarme y un saludo a todo tu público. Muchísimas gracias, Mauricio. Y bueno, pues empezábamos el programa del día de hoy platicando sobre un caso que tuvimos aquí en México hace pues unos días apenas, ¿no? De una persona que empezó bueno, desde hace muchos años se ofrecía servicios como tratante de medicina. De salud mental. Y bueno, esto ha sido una noticia importantísima a nivel nacional porque, bueno, ha puesto en evidencia pues la facilidad que algunos profesionales tienen para ofrecer servicios de salud sin tener las credenciales que deberían para hacerlo. Esta persona pues parece que sin tener estas credenciales ha brindado tratamientos a los pacientes, pero pues sin tener realmente una base para hacerlo. Y es a partir de esta noticia que ha dado vueltas en las redes sociales que se nos ocurrió hablar de esto. Bueno, hay que decirlo, la verdad es que es un tema que hemos abordado recurrentemente en el programa, pero me gustaría platicar contigo porque tú has explicado ya muy bien cómo identificar esto y de dónde vienen estos, pues este problema de desinformación. Así que, pues un poco también en ánimo de ayudar a nuestra audiencia a entender y a identificar las noticias falsas en salud, estas charlatanerías, me gustaría preguntarte, Mauricio, ¿cuáles son las principales características de estas noticias falsas o de estas charlatanerías en salud que pues escuchamos en muchos medios, en muchas plataformas? A ver, hay dos o tres tipos claves. Por cierto, quiero primero aclarar que esta persona de la que tú estás hablando se presentaba como médico. Uh-huh. Su delito ya directamente es la falsificación de una personalidad que jurídicamente está prevista en México. Pero la mayoría de las charlatanerías no están previstas, no están jurídicamente previstas. Y son generalmente gente que te ofrece curarte absolutamente todo, para lo cual tienes que renunciar a la medicina científica. Generalmente esto lo hacen vendiéndote tradiciones. Es que esto es milenario. Y claro, la gente dice, pues por algo estará milenario. Y no, mira, es que cuando esto era lo único que se usaba, la gente se moría a los 30 años. El aumento en la calidad y cantidad de vida que hemos tenido pues es debido a la medicina. Pero los más tóxicos son aquellos que te ofrecen la curación que la ciencia no te puede ofrecer. Uh-huh. Y que generalmente inciden en las enfermedades o afecciones que resultan más emocionalmente pesadas para quienes lo sufren y para sus familias. Por ejemplo, la diabetes.
La diabetes no es curable, no es una enfermedad, es una deficiencia de producción de insulina en nuestro páncreas. Entonces, podemos sustituirla con insulina de humano clonado, pero no se te quita nunca la diabetes. Entonces te ofrecen eso, el cáncer, el SIDA, el autismo, que tampoco es una enfermedad, es una característica de cómo está de alguna forma cableado en el cerebro de las personas con autismo y que no se cura, no se puede curar, se puede enseñar a vivir, se les puede apoyar mucho, pero no se pueden curar. Entonces ofrecen estas curaciones que la gente acepta a ciegas, no porque sean tontos ni ignorantes, sino porque emocionalmente son vulnerables. Esos son los más terribles. Entonces, la gente dice, puede sonar a una locura, pero vamos a intentarlo, ¿qué tal qué? Y entonces caen en garras de gente que no tiene absolutamente ningún escrúpulo, porque todos ellos saben perfectamente que eh, que sus ofertas no tienen ninguna validez, que no logran absolutamente nada. Siempre te dicen, yo curé a 25 personas de cáncer, pero no te enseñan un solo estudio clínico de alguien que tuviera cáncer, se sometiera a su tratamiento y hubiera curado. Y ahora, como ahora el cáncer cada vez es más curable, pues van retrocediendo hacia otros espacios, ¿no? Claro. Entonces, no son tradicionalistas, te venden que la medicina del pasado era mucho mejor, aunque no curaba lo que hoy se puede curar. Había montones de enfermedades prevenibles y la mitad de los niños morían antes de los 5 años de edad. Y luego están los que dicen haber descubierto algo como maravilloso del que no se ha dado cuenta nadie en todo el mundo más que ellos, que es una visión de la ciencia pues, muy del siglo XVIII, ¿no? De cuando se hacía en la cochera, no como se hace ahora, que es una actividad evidentemente de grupo. Pero es su apoyo es ese, su apoyo es la debilidad emocional de la gente, ya sea por desconfianza en la medicina o porque enfrentan un problema enormemente duro. Claro, y fíjate que ahorita que dices esto de descubrir algo maravilloso de lo que nadie se ha dado cuenta, además creo que alimentan la suspicacia, ¿no? Y esta desconfianza diciendo es que te están ocultando algo, las farmacéuticas te están engañando, ¿no? O sea, se complementa con esta siembra de desconfianza. Bueno, sí, es que ese es el uso de la conspiranoia. Tenemos el problema de que, como todas las industrias, la industria farmacéutica tiene momentos muy oscuros. Pero el hecho de que una compañía constructora utilice varilla de diámetro inferior al que debía, o le eche demasiada arena a la mezcla, al concreto, y entonces se caiga el edificio, no te hace dudar de la ingeniería. Claro. Pero las barbaridades de algunos casos de la industria farmacéutica se usan como ejemplo para atacar todo lo que es no solo la industria farmacéutica, la ciencia farmacológica, la genética, la biología, la medicina, todo aquello de lo que depende de esto. Y siempre la idea de que ellos nos ocultan algo. Yo siempre he comentado una cosa siempre. Imagínate que tú tienes la cura contra el cáncer. ¿Tú crees que alguien la va a ocultar? ¿O vas a tener una fila de personas en la puerta de tu casa ofreciéndote comprarte los derechos por millones, billones, trillones y cuadrillones? Porque cualquiera que tenga la cura del cáncer se va a enriquecer brutalmente. Claro. Entonces, es como se fomenta una conspiranoia que en el momento en que te sientes a pensarlo dices, no, si alguien tuviera la cura contra el cáncer, primero que nada sería multimillonario, podría comprar y vender Elon Musk 3 veces al día. Tendríamos estatuas de él en cada esquina y una farmacéutica se estaría enriqueciendo brutalmente, porque cura a todos los que tienen cáncer y a todos los que van a tener cáncer en el futuro, porque un porcentaje determinado de la gente que nace hoy, en los siguientes 50, 60 años va a desarrollar algún tipo de cáncer. Entonces todo, pero por lo mismo, porque todo acude a la emocionalidad y no a la razón. Se trata de que la gente no lo piense mucho, porque cuando lo piensas mucho, cuando te informas, inmediatamente estalla. Yo me acuerdo mucho un caso que en México ha sido horrible, que es el de los imanes del tal Isaac Goiz. Cuéntanos de eso. Que descubrió que podía curar con imanes y tiene un montón de gente que lo llenó de dinero, creo que ya no anda por este mundo.
Pero ponte a pensar, si esto fuera tan fácil, no habría cientos de miles de médicos haciéndolo, porque las cosas siempre aparecen como supercuración y luego al día siguiente ya son medicina complementaria. Es como un ciclo de vida muy, muy absurdo que tienen. Si nos acordamos cuando la acupuntura llegó con la visita de Nixon a China, yo me acuerdo porque soy viejo, ustedes por supuesto no se acuerdan, pero la acupuntura curaba todo y servía de anestesia y hacía que te quisieran los perritos. Y con los años la acupuntura pues es una cosa complementaria a la ciencia y nadie en sus 5 sentidos está haciendo operaciones con anestesia de acupuntura porque fue un mito, porque fue un timo directamente. Claro, pero Mauricio, de Mao contra Nixon. Aquí, perdón, me gustaría justo preguntarte a partir de este caso que nos comentas, ¿por qué se mantiene? Es decir, como que ya nos hubiéramos dado cuenta que esto no nos funciona, o al menos un grupo de personas se daría cuenta que no le funciona y por selección natural, quizá diría yo, se extinguiría esta práctica, pero hay muchas que siguen y se perpetúan. Sí, porque, a ver, aquí hay que acordarse de algo que es muy importante y que la gente no tiene claro. De la mayoría de las cosas que te pasan, te curas solito. ¿Sí? No cualquier dolor de estómago avanza hasta causarte la muerte. No cualquier gripe avanza hasta causarte la muerte. No cualquier uña enterrada que se infecta avanza hasta causarte la muerte. Las enfermedades en general tienen un ciclo de gravedad y luego regresan a su estado natural. Entonces, cualquier cosa que hagas funciona, o ninguna funciona, pero parece que funciona si te lo cuentan bonito. Utilizamos la medicina equivocadamente todos los seres humanos para un montón de cosas que no son necesarias. Oye, me duele el cuadril, pues mira, te esperas y si en 2 semanas te sigue doliendo el cuadril, a lo mejor hay que ir al traumatólogo, pero igual fue un golpe que te diste sin darte cuenta. Entonces, una de las cosas que hacen los charlatanes es dejar que la enfermedad siga su curso. Y cuando la enfermedad sigue su curso y tu cuerpo se cura, te dice, fui yo. ¿Verdad que soy buenísimo? Y por otro lado tenemos un problema muy real. La gente no está informada. Nuestras escuelas no nos informan de este tipo de fenómenos y entonces cada 5 años hay una nueva hornada de posibles clientes de homeópatas, quiroprácticos, acupunturistas y gente que además parece tener cierta seriedad. México tiene la desgracia de tener una escuela de homeopatía en el Politécnico, que es una desgracia. Te enseñan, exacto. Ajá, adelante. te enseñan microbiología en una clase y en la siguiente clase a la que entras los homeópatas te enseñan que los microbios no existen y que las enfermedades las causan los miasmas. Sí, eso es muy contradictorio con otros mensajes que vienen del mismo gobierno, de la misma Secretaría de Salud. También hay que decir que me parece que últimamente hay este empuje hacia el regreso a la medicina tradicional y a voltear a ver a los saberes milenarios. ¿Por qué? ¿Qué nos está llevando a esto? A ver, yo creo que tiene una lógica sociológica, pero tenemos que ser cuidadosos desde el punto de vista médico. Los mexicanos sabemos que tenemos una deuda enorme con la población indígena, enorme, porque después de que ya los españoles lo pasaron mal y después de que se fueron los españoles lo han seguido pasando mal. Y no se ha nunca permitido la entrada al mundo real y al mundo de las oportunidades a nuestra población indígena. Hemos sido brutales con las comunidades indígenas. Ahora fingimos que los respetamos. Vale, respetarlos es darles salud, pensiones, oportunidades de conocer el mundo, oportunidades de decidir sobre su vida. Pero no, lo que hacemos es decir, no te preocupes, esos chequeadores que te pones son tan buenos como la cura para el cáncer. Entonces, póntelos. Estoy respetando tu cultura dejando que te mueras. De enfermedades prevenibles. Los niños en comunidades indígenas en México mueren más de enfermedades prevenibles que los niños en comunidades. Esto lo sabemos, tenemos todos los estudios aquí. Entonces, es un autoengaño, es un falso indigenismo, decir, no, hay que respetar al indígena. Pues sí, hombre, pero se le respeta dándole acceso a todo lo que la cultura humana nos ha ofrecido. Y no, lo que se les dice es, no, lo tuyo es buenísimo. Yo cuando me enferme voy a ir al médico.
porque ninguno de los falsos indigenistas estos va a atenderse con un curandero que no acabó la primaria y que tiene a su alcance pues, lo que le dijeron sus abuelos y que no servía entonces y no sirve ahora. Pero ahí eso es una falta de respeto. Entonces, ustedes sigan muriéndose con sus creencias, que son tan absurdas como las creencias que tenía el resto del mundo hace 300 años sobre la salud, pero nosotros sí nos vamos a ir a atender al médico, si no es que nos vamos a Rochester. Y esto es una crueldad. Y pues por mera cronología, ¿no? O sea, porque, bueno, el conocimiento se va formando a través de mucho tiempo. O sea, no tenemos los conocimientos que tenemos hoy de la noche a la mañana. Se han ido construyendo por observaciones, etcétera, ¿no? A lo largo de miles de años. Pero por mera cronología, pues sí es irracional regresar a algo que se sabía hace cientos de años, tomarlo como un conocimiento total, acabado, cuando ya ha pasado tiempo y hemos tenido otras experiencias. Y además, lo que a la gente se le olvida siempre es, por ejemplo, en el caso de la herbolaria, es que cada comunidad humana, ya no los indígenas mexicanos, la gente del pasado en todo el mundo, pues buscaba curarse con lo que tenía a su alrededor. Uh-huh. Pero eso no quiere decir que todas las plantas que tuvieran a su alrededor, todos tuvieran propiedades terapéuticas. Lo que quiere decir es que no tenían de otra. Si entre todos los seres humanos hemos generado un conocimiento que hace más larga nuestra vida, demostrablemente, y le da más calidad, negárselo a todo un sector de la población sobre pretexto de un aculturamiento absurdo, a mí me parece una crueldad increíble. Yo llevo muchos años peleando esto. Sí, oye Mauricio, y se nos va el tiempo como agua, pero para ir cerrando esta conversación, si pudieras darnos algunos elementos clave para que nuestra audiencia tenga mejores habilidades para identificar estas charlatanerías o noticias falsas en salud, ¿qué nos podrías decir? Primero, si suena demasiado bueno para ser cierto, probablemente es demasiado bueno para ser cierto. El conocimiento, el ser humano lo comparte. Desde que tenemos el método científico, avanzamos compartiendo conocimiento. Alguien que tenga un conocimiento secreto que va a ser superior a todo lo que han hecho todos los seres humanos, es sospechoso. Segundo, si te ofrecen curarte algo que la medicina no te puede curar, es muy sospechoso. Y tercero, si te hablan de casos, bueno, yo curé a una persona que tenía un problema mucho peor que el de usted. Oiga, ¿y dónde lo publicó? ¿Dónde están publicados los estudios? ¿Dónde están publicados los estudios de doble ciego, los casos clínicos? Todo eso que le exigimos a la industria farmacéutica para una vacuna que saca, para una pastillita contra el dolor de oreja. Pedirles a ellos lo mismo que le exigimos a la industria farmacéutica, que sean autorizados, que muestren estudios, que se sometan a la crítica de sus iguales, en vez de decir yo curo el cáncer desde un Volkswagen blanco que pongo en eje central, ¿no? O sea, es absurdo. Claro, y me parece también muy importante el punto que decías anteriormente de, bueno, pues cuestionarse por qué habría de ocultar esta información, ¿no? Claro. Hacer ese tipo de preguntas. Mauricio, pues qué placer ha sido tenerte en el programa. Ojalá podamos conversar en otra ocasión, seguir abordando estos temas que creo que hace mucha falta. Sigan a Mauricio Schwartz en El Nocturno, estás en X y en Instagram también como M-El Nocturno, y sigan también sus canales de YouTube, El Rey va desnudo y Cosas que Sabemos. Mauricio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes y cuando quieran. Muchísimas gracias. Y bueno, pues así llegamos al final de esta tarde en Chilpil. Muchísimas gracias a Liz, a Fidel, a Carmen Díaz Leal, a Pepe que estuvo en los controles. Nos escuchamos la próxima semana.